Buenos días, buenas tardes, señora estudiante, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, hoy día vamos a concluir el tema de violencia de género con la exposición de ustedes de las investigaciones que han realizado. Van a hacer un resumen de su investigación para que todos pues nos enteremos de lo que ustedes, del proyecto que ustedes han realizado y del análisis que han hecho del mismo. Bueno, con esta exposición de esta investigación, pues terminaría prácticamente ya el tema y solo nos faltaría un tema para concluir el programa que tenemos en nuestro sílabo. Ese tema diremos la parte teórica el día lunes y ya yo les explicaré en la última tarea que se tiene que hacer y de ahí nos emplazaríamos para el examen final. Bueno, señores, entonces vamos a comenzar. Yo tengo aquí los grupos. A ver, vamos a comenzar, por ejemplo, con el grupo 3, Mayra Solórzano, Lady Holguín, Natalie Chico, Neiro Macías y D'Angeli Mero. Por favor, que uno de ustedes... Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, un par de preguntitas. ¿Habría que compartir pantalla y cuál es el tiempo estimado para cada grupo? Mire, son ocho grupos, no tiene que ser mucho tiempo, puede ser uno de 6 a 8 minutos. Prácticamente es un resumen de lo que ustedes han hecho, más que nada, para compartir sobre todo los resultados, más que nada, ¿no? Entonces no tiene que ser algo muy extenso. Si ustedes quieren compartir pantalla, compartan rapidito y se puede revisar compartiendo pantalla, pero si no, pues ustedes... Pero no es necesario. No necesariamente. ¿Ok? Bueno, ¿está listo el grupo que hemos indicado? El grupo 3. Sí, doctora. Tampoco tienen que exponer todos, pueden exponer algunos, nada más como ustedes quieran. Es algo, esto no tiene notas, simplemente es un conversatorio. La nota ya está subida, o sea, todavía no está subida, pero la nota es el informe de la investigación. ¿Ok? Bueno, a ver, adelante. ¿Puedo empezar con la introducción yo? Claro, Ya, nuestro adelante. tema es hicimos nuestra investigación sobre la violencia de género, en específico del machismo. Nuestra investigación tuvo como propósito recaudar información sobre el machismo, que se lo puede definir como una forma de hipermasculinidad usada para describir una actitud de superioridad del hombre sobre la mujer. Este es un tema de gran relevancia para nosotros como estudiantes, dado que así podemos prevenir todo comportamiento machista y así lograr una sociedad justa e igualitaria, sin ningún estereotipo, para que todos tengamos los mismos derechos y deberes como ciudadanos. Bueno, en la metodología, nuestros sujetos de estudio fueron personas netamente encuestadas y también la realizamos por encuestas en líneas. Esto nos permitió llegar a resultados que más adelante explicarán, en donde pudimos comprender que todavía existen en familias el machismo y asimismo ese que está aquí se sigue inculcando todavía. Bien, vamos a hablar sobre los resultados en los cuales nosotros realizamos una encuesta en línea con un total de 50 personas encuestadas. Estas personas encuestadas incluían lo que es mujeres de toda la edad, ya sea adolescentes, adultas o en una edad promedio.
Realizamos un total de 10 preguntas, en las cuales la pregunta que más resaltó es ¿por qué creen que las mujeres callan o permiten que les peguen o que les maltraten? En la cual el resultado más que nos llegó a dejar pensando es que muchas veces es por el bajo autoestima que llegan a tener estas personas. Entonces, por lo cual a esto realizamos una conclusión previa de cada pregunta, en lo cual resaltamos cada porcentaje de cada pregunta, en lo cual en la pregunta número 8, ¿cuál fue la que conoce por qué por lo general se saben dar estos casos? Nos contestaron un 35%, lo que era por un bajo autoestima o muchas veces porque no conocen sus derechos, lo cual en la actualidad se ha intentado fomentar campañas que permitan que puedan conocer las mujeres todos los derechos y todo lo que implica. Y eso es algo sorprendente que hasta en la actualidad todavía haya personas que no logren identificar los derechos y se sigan manteniendo manipuladas. De igual manera, preguntamos si que se conoce a alguna persona que sepan que está sufriendo de machismo y contestaron que sí. Y lo peor de todo es que muchas veces no se llega a hacer nada cuando se le puede inculcar una ayuda, se le puede decir los derechos que tiene, se le puede decir dónde puede denunciar, qué puede hacer y dejar de tener esa vida. Y esos fueron los resultados más redundantes que se dieron o más importantes en la encuesta que realizamos. Okay. Perdón. Ya lo que son conclusiones, pues una vez terminada la encuesta nos pudimos dar cuenta que sobre esta violencia de género, las mujeres son abusadas de varios tipos y tienen mucho temor como al ser escuchadas porque muchos de las personas que abusan pueden tomar represalias y se sienten como vulnerables ante sus derechos y también a su desarrollo personal. También es muy importante saber que esto hay que ocuparse en lo que es la salud también mental, porque una persona al hacerse sentir mucho superior a otra, en este caso por el género, va a hacer que la otra persona se sienta inferior. Y bueno, esto nos da a entender que algo debe cambiar en la sociedad para tratar de controlar ese tipo de machismo que, bueno, hay hasta ahorita en nuestra sociedad. Gracias. Ok, muy bien. No vamos a hacer comentarios, solo queremos que ustedes expongan porque ya hemos comentado bastante pues, en la clase, en el debate, etc. Vamos a ver, muchas gracias, vamos a ver el grupo 5. Selena Cisalema, Firela Delgado, Isabel Chinga, Genesis Castro, Eri Mendoza. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, adelante. Bueno, la encuesta que nosotros hicimos fue, constaba de 11 preguntas, en las cuales hacíamos cuestionamientos como, por ejemplo, si sabían qué es la violencia de género, si sabían qué es la violencia de género en el entorno intrafamiliar, porque como sabemos, muchas de las veces son los mismos padres o los hermanos quienes tienen este pensamiento machista, quienes consideran que la mujer solo debe encargarse de quehaceres del hogar, que no pueden superarse, que no tienen derecho a estudiar, que solo deben estar en casa cuidando a los hijos. Es por ello que la encuesta fue dirigida más a lo de violencia de género, pero dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Un gran porcentaje de los encuestados respondió que las familias ecuatorianas siguen teniendo mucho machismo. También se puede destacar que consideran que la violencia psicológica y la violencia física es una de las violencias más comunes que se presentan dentro del núcleo familiar. También podemos decir que fue la metodología por el motivo de pandemia, como ya todos conocemos, fue aplicada en una encuesta digital, teniendo una base de datos de 50 personas de cada pregunta.
No sé si mis compañeras quieran acotar algo. Sí, con respecto a la discusión que hubo en las preguntas, sabemos que de acuerdo a la encuesta existe un maltrato típico, ya que el victimario o la víctima puede ser de cualquier raza, sexo, nivel de ingresos, nivel educativo o orientación sexual. También encontramos que en la agresión física, según nuestros encuestados, incluye las amenazas, abuso sexual, maltrato verbal, emocional o económico, pero la mayoría contestó que suele presentarse con más frecuencia la violencia psicológica. También afectaba también a las demás personas con palabras, ya que no es necesario sufrir lesiones físicas para que alguien sea herido. Y le seguía la violencia física, la violencia simbólica y por último la violencia sexual. Finalmente, la mayoría de personas encuestadas respondió que igual existe una desigualdad entre hijos, tanto hombres como mujeres, ya que sabemos que no son tratados de la misma manera. Existe una desigualdad en aspectos, ya que la mayoría de personas femeninas creía que la falencia sigue arraigada por muchas familias. Pudimos observar en muchos comentarios que los hombres expresaban tener más libertad, privilegio, y otros se excusaban que la mujer no podía realizar nada de esto, ya que se le restringía totalmente de algunas actividades. Gracias. Como conclusiones tenemos que la violencia intrafamiliar constituye un grave problema en la sociedad, ya que las personas llegan hasta perder la vida. Debemos tener en cuenta que este gran problema debe ser solucionado y reducir todo tipo de violencia, empezando por controlarlos, saber manejar nuestros impulsos negativos que tanto daños ocasionan y así poder vivir en una sociedad llena de paz y armonía. Dentro de las familias ocurren eventos de maltrato físico, sexual, psicoemocional, de los cuales la mayoría de estos maltratos son a mujeres. Este tipo de violencia está presente a nivel mundial, en los cuales hacen menos a las mujeres por la ideología antigua de que las mujeres son inferiores a los hombres. En conclusión, la encuesta organizada tuvo como propósito conocer el criterio y experiencia de las demás personas y hacer conocer que tanto están informados dependiendo de este tipo de violencia, de las cuales todas las personas encuestadas conocen el tema y lamentablemente algunas de ellas han pasado este difícil momento. Gracias. Ok, muchas gracias al grupo. Y pasamos inmediatamente a otro grupo, el grupo 8. Washington Moreira, Jimena Mendoza, Darío Contreras, Yosen Casala y Milenka Pincay. Con mucho gusto, doctora. Le pediría de favor que me permita compartir pantalla, por favor. Adelante, puede compartir. Ok. ¿Me avisan si se refleja la pantalla? Sí, adelante. Ok, muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo 8, integrados por Washington Moreira, Melinka Pincay, Yosen Casalas, Jimena Mendoza y por mí, que es Darío Contreras. Nuestro tema se trata acerca de la violencia de género en el ámbito laboral. Así es. Bueno, entonces como introducción vamos a tener como principal que la violencia de género, como ya conocemos, es un problema social y de la salud, que prácticamente interviene también, que va a estar abarcando en toda la sociedad en la actualidad. Ya ha estado a lo largo de toda la historia. Y es de gran importancia y de gran peso que tienen las personas que han sufrido la violencia, ya sea basado por su sexo, su orientación sexual, su género en sí. Y es lo que va a tener como fin este trabajo investigativo. ¿Y cuál es el principal propósito? El principal propósito de este trabajo va a ser analizar el impacto de la violencia de género exclusivamente en el tema que escogimos, como es en el ámbito laboral, ya que es un tema que constantemente se escucha y que desafortunadamente poco se comprende. Entonces, para ello vamos a dar paso a la siguiente compañera que va a hablar un poco de su metodología y proseguir con el desarrollo del mismo. Con respecto a la metodología, esta investigación sobre la violencia de género en el ámbito laboral, para esto se interrogó a 50 personas de la ciudad de Manta durante la primera semana del mes de agosto, por medio de una encuesta que constó de 15 preguntas y que permitió obtener las opiniones impersonales de estas personas. Para ello también se utilizó un listado, como había dicho, de 15 preguntas por medio virtual mediante
utilizamos la plataforma Form. Gracias. Ya. En cuanto a la descripción de resultados, para poder visualizar desde otra perspectiva, como ya lo dijo mi compañera, los impactos que causan en la sociedad la violencia de género. En el ámbito laboral, se realizó una encuesta, como ya lo dijo, que constó, como dijo, de 13 preguntas y se obtuvieron 50 respuestas. Y una de las preguntas que más resaltamos fue la de que si usted cree que la violencia de género afecta a hombres tanto como mujeres, en la cual ningún encuestado optó por en que solo afectan a los hombres, que corresponde al 0%, y 48 de las personas encuestadas afirmaron que la violencia de género afecta a ambos sexos, no solo a uno, y que el cual corresponde al 96%. Y 2 personas afirmaron que esta afecta únicamente a las mujeres, que correspondería al 4%, dando así un total de 50 respuestas correspondientes al 100%. Presuponiendo que este riesgo laboral, con todos los demás, debe erradicarse y minimizarse, la investigación se ha marcado en los siguientes objetivos. Por ejemplo, examinar y valorar la situación de la mujer en la sociedad, lo cual este es un rol y cómo esto afecta las adversidades, circunstancias que acontecen alrededor. Adoptando una posición sincrética y pluralista y desde la óptica metodológica, las tareas acometidas son las siguientes. Analizar la bibliografía que se considera más importante sobre esto, estudiar guías, procedimientos, planes de igualdad, convenios colectivos y medidas que se han puesto a marchar para prevenir los diversos tipos de violencia en el ámbito laboral, con el fin de investigar la eficacia de esta. Bueno, ya para concluir nuestra investigación, decimos que la violencia de género en el ámbito laboral es un problema al cual se ha venido presentando a lo largo de la historia y que está abundando en nuestra sociedad. Es por eso que nosotros consideramos necesario que de a poco nosotros como personas racionales tratemos de frenar cualquier tipo de violencia de género y que se torne como un hábito, por decirlo así, para que de aquí a unos años ya esté erradicado en un nivel porcentual más elevado. Por otra parte, consideramos necesario que se realicen diferentes tipos de campañas a favor de no a la violencia de género, con la finalidad, la única finalidad de que las nuevas generaciones, es decir, las generaciones venideras, nuestros hermanitos, nuestros hijos, pues ya crezcan con esa manera de pensar y de ver las cosas, de que no tenemos que darle brecha a lo que es la violencia de género. Y por último, pues también como investigadores consideramos, en base a la pregunta que nosotros hicimos, a quién le pediría ayuda si llegase a sufrir violencia de género, y que gran parte respondió que acudiría al llamado de emergencia al 911, consideramos que es de suma importancia que se cree un número, una digitación para poder llamar directamente cuando es de violencia de género, puesto que el 911 recibe gran variedad de diferentes emergencias, robos, asaltos, secuestros, entre otros. Entonces, esto hace que la violencia de género no sea tratada como debe de ser. Y ya por último, en nuestro informe agregamos los anexos, que es toda la encuesta que hemos hecho, con sus respectivas respuestas. Esto sería todo. De acuerdo, muchísimas gracias al grupo. Y ahora va el grupo 1, va a exponer lo que investigó José Andrés Intriago, Eric Párraga, Leonela Gavilanes, Denis Quiroz, etc. Se me perdió un poco los nombres. Ok. Entonces, por favor, grupo 1, que exponga su investigación. Ya. En nuestro grupo decidimos investigar sobre la violencia de género, en la cual podemos definir a esta como todos aquellos comportamientos que hacen evidente la desigualdad existente entre relaciones interpersonales, que se interponen y en ocasiones limitan lo que pueda ser algún tipo. Hay desigualdad por género, ya, etcétera. Ya dentro de la metodología de esta consulta, bueno, pues
Esta investigación fue realizada en la ciudad de Puerto Viejo y Manta, a través de medios virtuales. Como sujeto de estudio se tomó a consideración a familiares, amigos y personas los cuales hayan vivido esta experiencia, la violencia de género. Ya, se utilizaron técnicas de observación como la entrevista, las cuales ayudaron a proporcionar y recopilar datos para esta investigación. Ya, a continuación mi compañero que explicará un poco más acerca de la encuesta que realizamos. Bueno, en lo que es la descripción de resultados, como lo nombró mi compañera, pues elaboraron una entrevista y unas encuestas. La entrevista fue elaborada para la señora Lorena Raquel Vera Vélez, en la cual se pudieron ejecutar preguntas generales sobre la violencia, sobre el machismo, entre otros. También la señora Lorena nos ha contado un poco de su relato sobre la violencia que ha podido vivir dentro de su hogar, en la cual nos ha explicado que, bueno, como viene del campo, ella se ha casado a los 17 años, en la cual su marido representaba lo que era el machismo, porque era algo normal como en esas áreas o en esos lugares lo veían, en la cual ella mantenía a sus hijas y por ahora ella ha podido entender que, o sea, se ha separado de su marido y ha podido entender que no era un buen ámbito para sus hijos. Dentro de lo que es la encuesta digital, pues se elaboró por Microsoft Word, con 20 respuestas, en las cuales fueron 7 preguntas. Entre la primera pregunta y en la segunda era sobre las generalidades de la violencia, se conocía la definición, bajo el criterio de su opinión, en la cual casi el 50% conocían lo que era el término de la violencia y un 10% no lo conocía. Otras preguntas importantes eran sobre si conocía las causas de la violencia del género en el ámbito familiar, como también las consecuencias, y si sabía o conocía, o cuál era la principal causa de la violencia de género, cuál era la violencia doméstica, que el 65% decían que era de esta, en las cuales el 30% decía que la violencia más generaba lo que era en el ámbito intrafamiliar. Otra pregunta era si alguna vez ha sufrido la violencia de género, donde casi la mayoría, que es el 65%, ha contestado que no, y el 35% que sí. Otra pregunta era que si creía que la violencia provenía del ámbito familiar o del hogar, y casi el 100% respondieron que sí. Y de las principales causas dijeron que, de que existía la violencia era porque algunas mujeres creían que su pareja no iba a cambiar y no iban a ejecutar lo que eran estas agresiones. Y bueno, entre todo esto, esta encuesta pues se llegó a la siguiente discusión que lo va a nombrar mi compañero Denny. Ok, en lo que es la discusión, pues vimos que en la presente investigación permitió lo que es el conocimiento de qué es la violencia de género, el impacto negativo que ha tenido en el bienestar de las personas, no tanto así como también de la mujer, etcétera, ¿no? Además, estos estereotipos de género son prejuicios, creencias o ideas reduccionistas socialmente aceptadas, ¿no? Habitualmente se justifica y se trata de dar explicación a la violencia de género mediante las siguientes características o puntos que se pudieron lograr sacar de lo que fueron las encuestas y las entrevistas. Las características personales del agresor, trastorno mental, alcoholismo, etcétera, son son factores influyentes dentro de lo que es la violencia de género. También se puede ver las circunstancias externas, como lo es el estrés laboral, problemas económicos, entre ese tipo de cosas. También se puede ver la incapacidad de los agresores o de las personas que aplican esto de la violencia de género, no pueden controlar esos impulsos acerca del tema. También se puede decir que la lucha contra la violencia de género reclama la reconstrucción de los estereotipos forjados a partir de rol que el grupo social masculino predomina o ha impuesto y que genera daño a las personas, las mujeres. Por ello, la principal vía para erradicar la violencia de género es la prevención, ¿no? Esto incluye de manera global ver las relaciones entre las mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Tanto en todos los ámbitos generales de la sociedad. En lo que se pudo discutir de las conclusiones, sacamos 3 puntos de las conclusiones. La primera es la violencia de género establece el atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independiente del espacio en el que se produzca, es decir, la agresión por el solo hecho de ser mujer y que puede llegar hasta la muerte, en algunos casos, en la mayoría de estos. Se debe aumentar el conocimiento del peligro de la violencia de género mediante el uso de charlas y acciones sociales que cambien el egocentrismo varonil para la igualdad entre las mujeres y entre los hombres.
A pesar de los derechos de las mujeres, actualmente sigue existiendo actos de violencia física, psicológica, económicas y sexuales en lo que es el ámbito familiar, doméstico y laboral, donde históricamente el hombre tiene una ideología de superioridad ante la mujer. Es por ello que la finalidad de la lucha es constante y es y será la igualdad de género, es decir, un mundo en el cual las mujeres puedan vivir seguras, tranquilas y sin ninguna discriminación familiar o social. Eso es todo lo que se puede exponer acerca del tema. Muy bien, gracias al grupo y vamos al grupo 4. Mayerly Zamora, Edgar Carreño, Roberto Intriago, Alison Mendoza y Daniela Sánchez. Ya. En la presente investigación abarcamos el tema de la violencia de género en el ámbito educativo y podemos definir a esta como todo atentado que se hace a otra persona por su género, ya sea física, verbal o psicológica. Por otro lado, se eligió el ámbito educativo para delimitar la extensión de la investigación enfocándonos en una de las etapas por la que todos hemos pasado, la etapa estudiantil. Esta etapa en la que se supone que estamos en una edad vulnerable y en la que deberíamos estar protegidos por las autoridades. Ya, en la metodología que nosotros utilizamos, realizamos una encuesta. La encuesta, con alrededor de 12 preguntas, fue realizada a 36 personas. Nos enfocamos en realizar preguntas que tuvieran que ver específicamente con el campo que íbamos a abarcar, que era el campo educativo. Realizamos preguntas tipo que fueran para ambos géneros. Preguntas como, ¿has sufrido acoso sexual en la escuela, colegio, cualquier institución educativa? De las 36 personas que teníamos encuestadas, 24 de ellas eran mujeres. 10 personas respondieron que sí habían sufrido acoso sexual y de esas 10 personas solamente 2 eran hombres. 26 personas, por otro lado, contestaron que no habían sufrido acoso sexual. Por otro lado, tenemos preguntas en las que tratamos de tocar lo que es, por decirlo de una manera, la moral de los encuestados. Preguntas referentes a, ¿usted ha visto que alguien ha sufrido acoso sexual? O preguntas como, ¿usted cree que por una mujer tiene menos posibilidades de triunfar en un futuro, en un trabajo? Y es realmente sorprendente cómo de todas las personas encuestadas, al menos 6 dijeron que realmente creen que la mujer, por ser mujer, no podría llegar a algún puesto importante. Además de eso, con todas las preguntas que realizamos, lo que buscábamos era saber y entender a las personas que estábamos encuestando y realizamos las encuestas de manera anónima para que sus respuestas fueran más sinceras. Hola, ¿sí me escuchan? Ya. Dentro de este tema, lo que es la violencia de género, nosotros también entramos a una discusión, ¿no? En esta discusión nos basamos en encuestas que usualmente le realizamos nosotros mismos a familiares o cosas así, ¿no? A mis compañeros, en el cual dentro de este punto muchas personas creen que la violencia de género se da mucho más en los hogares. La mayoría de estos individuos a los cuales fueron encuestados dieron su opinión e inclusive nos escribieron durante las encuestas dándonos una opinión versátil hacia el punto de lo que es la violencia de género, ¿no? Que bueno, desde un punto de perspectiva de nosotros, esta violencia se puede dar en diversas formas, física, tanto psicológica, así como sexualmente, lo cual también pusimos dentro de las encuestas. Esta puede causar muchas traumas a las personas y que padezcan de algún tipo de violencia, ¿no? Ellos se basan mucho más han escuchado más que nada en cosas personales, porque nosotros, uno de los puntos que nosotros pusimos es de que si la violencia de género, o sea, si ellos sufrieron de violencia de género, ¿no? Por lo cual ellos contestaban que no, la mayoría de las personas. Entonces aquí hubo
una segunda encuesta diseñamos, dentro de las personas por parte de que sufrieron y de parte de que no sufrieron lo que es violencia de género, ¿no? Perdón, violencia familiar, ¿no? En base al género, ¿no? Que ellos conciernen. En esta encuesta medimos un perfil de esas personas en concreto, el machismo que existe, que es uno de los puntos claves dentro de la violencia de género, ya que esto nos da desde una perspectiva de que el machismo es una manera muy creciente en lo que es la violencia de género. Entonces, por eso es que esta encuesta llegó a una conclusión de que el 70% de las personas se podría decir que están en contra de esta violencia de género. Bueno, una conclusión que podríamos decir que la violencia de género se puede dar en diversas formas, como ya mencionaron mis compañeros, ya sea física, psicológica o sexual. Lo que causa este trauma puede padecer algún tipo de violencia a las personas, de acuerdo dependiendo de lo que vaya a pasar. Realmente podríamos decir que algunas personas ya lo han sufrido y por esto ellas pueden evitarlo y prevenirlo, mientras que otras personas, al no sufrirlo, son más vulnerables a este tipo de violencia. Ok, ya terminaron, ¿verdad? Bueno, gracias al grupo 4. Y vamos a pasar al grupo 2. Rachel Márquez, Kaela Mendranda, Melanie Bravo, Carlos Triviño, Cristian Sánchez, Gabriel Pérez. Buenas tardes, nuestro tema de exposición es violencia de género e infantil en un hogar. Como introducción tenemos que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o otra persona, ya sea a un grupo o a una comunidad que tiene como consecuencias un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. El propósito de nuestra investigación es encontrar estadísticas que se siguen viendo en la violencia en la actualidad, realizando a personas cercanas. Eso nos ayudará a determinar un resultado para así trabajar en la educación en un futuro. Bueno, en lo que es la metodología, la ubicación Manta Manabicor, en la técnica empleada, que nuestra investigación fue por método de encuesta para la plataforma de Google Forms, ya que nos facilitará a tener un aforo de más personas e interactuar más para tener una conclusión más clara sobre ya mencionada investigación. Y esto tuvo una duración de 6 horas. En la investigación se puede reflejar que la mayoría de las personas encuestadas han sufrido o conocen a alguien cercano que haya sufrido violencia de género de forma frecuente, lo que refleja el grave problema que representa en la sociedad ecuatoriana, siendo un problema poco tomado en cuenta. Aunque también en los resultados haya destacado la violencia sexual como la más grave, opinamos que toda clase de violencia es igual de grave y tiene un peso fuerte sobre todos los aspectos de la vida de la víctima. Al analizar las causas de estos terribles hábitos, notamos que los celos suele ser el mayor desencadenante de la violencia, seguido del alcohol y las sustancias narcóticas. No obstante, su uso en ninguna forma llega a ser justificante para la violencia ni una razón para perdonar, puesto que el alcohol solo refleja la personalidad y pensamientos que ha tenido el individuo sobrio, y en dicho caso debe tener una responsabilidad individual y evitar consumirlos con el conocimiento en lo que puede terminar. Bueno, la encuesta que realizamos fue con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre el conocimiento que tienen las personas acerca de la violencia de género. La encuesta fue totalmente anónima y las personas respondieron a las siguientes preguntas que realizamos. Una de estas fue, ¿usted conoce a alguien cercano que haya sufrido de algún tipo de violencia de género? Y el 70% de las personas nos dijeron que sí conocen, mientras que el 30% no conocen. Otra fue, ¿qué tan frecuente cree usted que existe la violencia de género en su país? El 95% de las personas dijo que muy frecuente, mientras que el 5% dijo que frecuente.
También preguntamos que por qué cree usted que las mujeres tardan tanto tiempo en darse cuenta que están sufriendo de maltrato. Y bueno, aquí tuvimos varias respuestas. Una de estas fue porque ellas creen que se justifica el comportamiento de los hombres. Algunas no identifican que están sufriendo de violencia, otras porque tienen ya un daño psicológico por parte de sus parejas, y también hay otras personas que nos dijeron que porque el hombre tiene derecho a que los maltrate. Preguntamos también por qué cree usted que les cuesta tanto irse de su casa, denunciar o comunicar a sus familiares, y nos respondieron que es por miedo al agresor, por baja autoestima, por sentimientos de incompatibilidad, también porque tienen hijos con esta pareja y por eso no la pueden dejar. ¿En qué área de la vida cree usted que afecta el abuso de mujeres que lo están sufriendo desde temprana edad? Y bueno, tuvimos muchas respuestas y fue tanto en la niñez, en las relaciones, en la adultez. Ya, como conclusión, tenemos que gracias a estos resultados arrojados por esta investigación, hemos podido rescatar que un gran porcentaje de la población estudiada opina que los celos son el mayor detonante a la hora de que una mujer sea abusada por su pareja. Para terminar con la investigación, también concluimos que efectivamente el alcohol no es un justificante para abusar de una mujer. De hecho, no hay ninguna condición que justifique el uso de la violencia. La violencia contra la mujer aún en pleno siglo XXI sigue siendo muy frecuente, y esto se debe mentalizar y enseñar a los niños desde pequeños a respetar el cuerpo y los sentimientos de las mujeres, respetar sus decisiones y permitirles ser libres no solo a las mujeres, sino a todas las personas en general. Gracias. De acuerdo, muchas gracias al grupo. Y pasamos al grupo 7. David Chompoy, Denise Faría, Marco Flores, Alison Loor y Gisela Payeros. Bueno, buenas tardes, docente, buenas tardes, compañeros. Nosotros utilizamos el título para nuestra investigación. Bueno, nos enfocamos en la violencia física de género. Yo les voy a mencionar un poco sobre la introducción de nuestra investigación. Para eso he puesto algunos antecedentes y podemos decir que en el Ecuador, en el 2019, la violencia física representó un 35.4% del total de violencias reportadas en el SIS EQ 911. De estas, el 34.4% se desarrollaron en un ámbito urbano y el 38.2% en comunidades rurales. También estimaciones de la OPS, nos muestran que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de una pareja o de terceros en algún momento de su vida. El propósito de nuestra investigación fue reconocer cuáles han sido los tipos de violencia física de género que han sufrido las personas en el Ecuador a lo largo de su vida, con o sin la utilización de algún objeto adicional, enfocándose principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas, y cómo esto ha repercutido en la vida cotidiana. A continuación le doy paso a mi compañero. Como metodología de nuestra investigación, pues esta se realizó en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí, y los sujetos de estudio pues fueron ciudadanos que radican en dichas provincias, y también se contactaron con otros sujetos, pero estos se prefirió no indicar su zona de residencia. El tipo de investigación que se utilizó pues es cuantitativo, tomando como base un modelo investigativo planteado por la UNIANDES en el año 2012, y para llegar a cabo esta metodología pues fue necesario en primera instancia identificar un problema que sea real y que tenga cierto grado de impacto social, luego de limitarlo a una población manejable y que sea fácil de estudiar, lo que en cierta medida minimiza ciertos obstáculos que puedan presentarse durante la duración de esta investigación. Luego de encontrar el problema a estudiar, se lo adaptó a la población escogida con el fin de que puedan alcanzar los objetivos planteados, y una vez hecho esto, pues la problemática fue disgregada
en sus diferentes subtemas para encontrar las partes más importantes y que éstas puedan aportar de una manera íntegra a la sociedad. Para recopilar todos los datos, pues se usó como una herramienta la encuesta virtual, que se realizaron preguntas cerradas de manera cuidadosa por el grupo de investigación. Estas preguntas tenían como objetivo ofrecer un acercamiento a la situación de cada persona y el formulario pues fue subido a una plataforma en línea para que cada sujeto pueda responder de manera virtual. La respuesta de cada encuestado fue respetada y las identidades de cada uno se mantuvo en el anonimato. Luego de obtener ya todas las respuestas, se procedió a agruparlas y tabularlas para posteriormente subirlas a una base de datos. El equipo de investigación analizó todos estos resultados que fueron obtenidos para dar una interpretación lógica y una representación gráfica de cada una de las respuestas y ver si estas tenían algún tipo de tendencia o algún patrón redundante. Y finalmente se realizaron cada una de las conclusiones relacionando los objetivos planteados con la teoría y los resultados obtenidos. Bueno, como descripción de los resultados de la encuesta, podemos darnos cuenta que el 64% de las personas que fueron encuestadas son del género femenino. Una pregunta que queríamos identificar la edad de las personas que vamos a encuestar. Las personas encuestadas en su mayoría son adolescentes, de edad de 18 años, y la cantidad que le sigue son de 19 años. Del lugar originario de las personas que fueron encuestados, la mayoría de las personas encuestadas radicaban en lo que viene siendo la provincia de Manabí, con un 64% de las personas de total. Las personas que han sufrido en algún momento de su vida lo que viene siendo violencia física, el 84% de las personas que fueron encuestadas en total nunca han sufrido lo que viene siendo violencia física de género, donde es una respuesta muy satisfactoria, ya que como sociedad lo que buscamos es erradicar la violencia. Pero un 12% sí lo han sufrido en algún momento de su vida. De las personas que contestaron que fueron agredidas un momento de su vida, el resultado mayor de las personas que respondieron es que el agresor fueron sus mismos padres, y en menor cantidad lo que vienen siendo amigos y compañeros de trabajo. La frecuencia con la que las personas han sufrido de esta agresión es del 75%, que nosotros colocamos como una vez al mes, 2 veces al mes, todos los días, y que solo ocurrieron una vez. El 75% de las personas encuestadas solo una vez al mes, más o menos, como que sufren de esta violencia, y el 25% solo le ocurrió una vez. Colocamos la pregunta de que las personas que sufrieron de esta violencia la han denunciado, y el 100% de las personas que han sufrido no han denunciado lo que viene siendo este acto de violencia. Bueno, en la discusión tenemos que existen dos campos de violencia de género, el educativo y el sanitario. Los profesionales sanitarios, y particularmente los profesionales de atención primaria, constituyen un elemento clave para la detención precoz y el abordaje integral de los malos tratos, por estar en un lugar estratégico, por su accesibilidad y su contexto, por las múltiples posibilidades de contacto y por la atención integral que prestan. La violencia puede evitarse y su prevención es una condición indispensable y fundamental, siendo la clave en su detección y tratamiento. De acuerdo, muchas gracias al grupo. Y vamos con el último grupo, grupo 6, López, Valenzuela, Leones, Cedeño y Delgado.
Me disculpan que me salí de internet. Por favor, si el último grupo puedes poner. Grupo 6. Adelante. Compañera Nayelka, le toca a usted, por favor, no sé si está por ahí. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema fue violencia física hacia la mujer. Bueno, comenzamos con una breve introducción, que es que vamos a abordar este tema en especial, que no tan solo las mujeres son maltratadas psicológicamente, sino también como sexuales y físicamente. Y esto no se ha visto solamente en la actualidad, esto ha venido desde la raíz de la prehistoria y lo vamos a abarcar teniendo la metodología, también los encuestados, porque nos basamos más experimentales y también que han sido mujeres evidenciadas como niñas o chicas que han visto que su mamá, su tía, su abuela, su amiga han sido maltratadas fisiológicamente en el transcurso del tiempo que ellas llevan a vivir. En lo que es la descripción del resultado, o vas a hablar tú. Ya, en lo que es la descripción del resultado tenemos que hicimos una base de preguntas en las cuales la más frecuente es si en este caso el agresor, que viene a ser el hombre, maltrata a la mujer. Tenemos la pregunta de que el agresor trata de impedir de verla con otras amistades, en la cual podemos observar que un gran por ciento puso que nunca. Pero aquí llega la conclusión con el interrogante si estas personas responden de manera verdadera, se puede decir. También tenemos la pregunta que si te trata de impedir que te veas con tus familiares o que salgas a un tipo de lugar, en la cual la respuesta fue ocasionalmente. Y por último tuvimos si controlas tus movimientos, incluso cuando vas a hacer consultas médicas, en el cual le podemos ver que han puesto nunca como respuesta la más alta. Gracias. Bueno, acerca de la metodología, este tema sobre la violencia psicológica a las mujeres se trata en varios países y actualmente es un problema que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y en este caso se lo desarrolló, la investigación se dio a cabo en el cantón de Manta, en algunos sectores rurales. En los estudios de esta investigación se detallaron los casos de mujeres que sufrieron este tipo de violencia psicológica y fueron aproximadamente 35 mujeres las que nos brindaron sus testimonios, sus situaciones y acerca de los testimonios de sus maltratos psicológicos por parte de sus parejas, como insultos, amenazas y humillaciones. Gracias. Bueno, para concluir en el tema de violencia de género de manera psicológica, sabemos que la violencia en general es un tema muy dañino para la sociedad, en la cual se debería tener medidas eficientes para acabar con esta mentalidad de lo que viene siendo superioridad hacia la mujer, ¿no? En el caso de violencia psicológica, la mayoría de respuestas que hemos utilizado, claro, en esta encuesta, lo han percibido de maneras diferentes o de diferentes magnitudes, donde acusar, amenazar, humillar, es un porcentaje muy alto, en la cual no debería haber ningún porcentaje porque el hecho de respetar a la mujer o a cualquier persona que tiene sus derechos y sus decisiones, ¿no? Saber que es un no como respuesta. Para otra conclusión, tenemos que la violencia es un problema mundial y uno de los más fuertes, ya que la violencia en cualquier tipo de género se está dando o tomando completamente normal. Y sin duda tenemos que tomar conciencia para esto. Incluso se está generando más y más, en la cual la educación entre niños lo toma de una manera aceptable,
pero en sí es errónea. Para algunas mujeres, los insultos innecesarios, la tiranía que constituye el maltrato emocional y la violencia psicológica son más dolorosos que el maltrato físico. Entonces, tienen que abarcarse en lo que ellas, en una frase, que en sí lo puse con mis palabras, que para sí mismas no se aspiren a ser la mujer que el hombre necesita. Son ellas conscientes y más fuertes, incluso se pueden opinar y de manera mejor que un hombre, así que no debería acoplarse a la humillación del hombre. Entonces, eso sería la conclusión del tema de violencia psicológica. De acuerdo, muchísimas gracias al grupo y en general, pues muchas gracias, felicitaciones a todos los grupos. Han cumplido su tarea. Y bueno, decirles que el tema de violencia de género, lo que tiene que ver las encuestas de opinión, son más fáciles de realizar porque prácticamente pues no dicen, diríamos, lo que pasa íntimamente en cada una de las personas, sino que opinan sobre los temas. Entonces eso es más fácil de hacer porque en cambio hablar de violencia de género cuando implica ya sentimientos, emociones de cada uno, y peor si es una encuesta virtual, eso no es la manera más adecuada de abordar esa problemática. Lo ideal es abordarla presencialmente, incluso que no esté presente, pues si es una ama de casa, si es una familia, que no esté presente el marido, porque si no, pues hay un condicionamiento. Bueno, son algunos elementos para garantizar que se recoja una información que sea lo más veraz posible, porque si no, pues los datos están sesgados y no son los datos reales. De cualquier manera, esto ha sido un ensayo que ustedes han hecho muy bien. Ustedes el próximo año van a tener metodología de la investigación, van a poder analizar las metodologías, las herramientas, las estrategias para abordar las investigaciones. Entonces, seguro que, bueno, esto ha sido un poco empírico, diríamos, porque ustedes todavía no conocen en profundidad la teoría de la investigación, o sea, del modelo investigativo, sobre todo la investigación cuantitativa, que es la investigación que se hace en casi todos los temas de salud. Y bueno, de cualquier manera, pues ha sido importante que ustedes lo hagan, que se den cuenta de cómo hay que hacer, de cómo tener el propósito de una investigación, hacer los objetivos. Bueno, ustedes todavía no saben cómo formular una hipótesis, pero eso lo aprenderán el próximo año y podrán, con estas experiencias, pues ustedes ya tienen un camino realizado para el año que viene tomar muy bien ese tema y esa asignatura. De acuerdo, señores, ha sido todo lo de hoy día. Con esta última investigación, pues terminamos un tema que es bastante actual, bastante polémico. Toda la discriminación de género que vimos en el debate, pues eso nos da mucho que pensar y es fundamental para la formación de ustedes como futuros médicos. Entonces, espero que este tema pues le haya abierto las puertas de consultas, de la curiosidad natural para adentrarse en estadística, en ver cómo es la situación en Ecuador y el mundo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, y el próximo día, como les decía, el día lunes, nosotros estaríamos ya dando la base teórica del último tema, que el tema es buenas prácticas en los servicios de salud. Ahí haríamos como una recopilación de todo lo que hemos visto de la interculturalidad, de todo lo que es las inequidades dentro de los grupos vulnerables, las desigualdades dentro de género, que es lo último que hemos analizado, de tal manera que todo eso lo podamos aplicar en salud. Entonces, veremos ese tema teóricamente el lunes, y ya de ahí les tocaría a ustedes hacer
un trabajo que va a ser también una pequeña investigación. Y con eso terminaríamos nosotros todo el sílabo planteado al principio del periodo, y nos quedaría solo el examen final, el examen del segundo parcial. Entonces, señores, pues ha sido un gusto y les emplazo para que el día lunes podamos revisar pues esa base teórica del último tema, que va a ser muy importante para consolidar esos conocimientos, todos los conocimientos que hemos adquirido durante todo el periodo. Gracias y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.